Ok, quedamos acá, ¿no? Respecto a cuáles son los principios que deben regir el cuidado de acuerdo a la Convención Interamericana. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de la labor de cuidado, ¿ya? Estas consecuencias son tanto para el cuidador formal como para el cuidador informal. Es decir, no porque se realice una actividad de cuidado remunerada implica que el desgaste va a ser menor, ¿ya? Probablemente hay otros elementos que tienen que ver con factores institucionales, pero eh, se genera una relación, un vínculo entre los pacientes y los cuidadores o cuidadores. ¿Ah? No solamente en el contexto familiar ocurre esto, sino que también a nivel formal. ¿Ya? Una de las principales consecuencias, ¿no? Es el cambio en las funciones familiares. ¿Ah? Muchas veces, ¿no? Una de las cosas que más cuesta asumir es el hecho de que esa persona, por ejemplo, que fue nuestra madre o nuestro padre, quien fue quien nos orientó, nos daba consejos, se hacía cargo de nosotros, ¿ah? De alguna manera tomaba decisiones, ¿ah? Ahora soy yo como hijo, hija, quien debe asumir esa tarea. Entonces, hay ahí un cambio, ¿no? Ahora es uno el que protege y el otro es el protegido. De alguna manera se invierten los roles. O como aparece la imagen también en las relaciones de pareja, ¿no? Muchas veces cuando la pareja, hombre o mujer, ¿no? Está en una condición de dependencia, eso implica que el otro, que no siempre tuvo un rol quizás tan activo, a, donde se compartían en algunos casos quizás las decisiones, ahora no está plenamente a cargo de su compañero o compañera. ¿Ya? Entonces, también ahí hay un cambio, ¿no? en las relaciones. Ayer en una clase donde yo estaba, ¿no? El profesor planteaba que atendiendo a un paciente con Alzheimer, una de las hijas decía que era algo que se le iba a pasar, que era algo que de alguna manera con el tratamiento al que él estaba haciendo con su padre, ¿no? Esta situación se iba a revertir, o que no era cierto, que había un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, también ahí muchas veces esto implica una resistencia, ¿no? De parte de la familia de asumir este cambio de condición. ¿Ya? Y que efectivamente esa persona ya no es, por ejemplo, en el caso del ejemplo, el padre, ¿no? Que era antes, sino que ahora es un padre en una condición de mayor dependencia y que eso no es reversible. ¿Mm? También hay un cambio, ¿no? en la relación con el resto de la familia. ¿Ah? Lo que ocurre muchas veces es que la persona que asume la tarea de cuidado al interior de la familia se vuelve un experto o experta en los requerimientos del paciente. O sea, es la persona que sabe los horarios, logra identificar ciertas claves y sabe lo que eso significa. Entonces, de alguna manera se vuelve un experto. Y por lo tanto, eso también significa, ¿no? que va teniendo un tipo de relación diferenciada con los otros integrantes de la familia. ¿Ah? Eh, que probablemente muchos de ellos delegaron en esta persona esas tareas de cuidado. ¿Ya? Entonces, también hay un cambio, si lo miramos desde el modelo sistémico, ¿no? Un cambio en la distribución del poder a partir de este reacomodo de fuerzas, ¿no? No solamente en la relación paciente-cuidador, ¿no? En relación a la dependencia, sino que también respecto a los otros integrantes, ¿ya? Eh, También, por ejemplo, si es una persona que Profe, además, perdón, es que eso es lo que decía usted, quería opinar. También eso a dígame. veces trae conflictos dentro del sistema familiar, porque acá pasaba con mi abuela que se delegó el cuidado en una de mis tías y yo tenía tío en Talca. Y mi tía sabía todos los horarios, lo que podía comer, lo que no. Y mis tíos, como no, se les decía, pero no entendían la situación, igual les daban como dulces por debajo, cosas que no se le debían dar.
y eso trae como algunos conflictos Sí. dentro de la familia. Absolutamente. O sea, eso es algo que ocurre muy cotidianamente, ¿no? Donde los otros, quienes tienen a cargo el cuidado, de alguna manera se dan ciertas licencias, ¿no? O transgreden a ciertas tratamientos, por ejemplo, como tú señalabas con la comida o con otras cosas. Y finalmente hay una molestia de quien asume la tarea del cuidado, porque es esa persona la que va a asumir las consecuencias de ese recreo, digamos. O sea, si la persona se siente mal a raíz de los dulces que le llevaron, no es el que le llevó los dulces el que se va a hacer cargo de las consecuencias de eso, sino que va a ser el cuidador. ¿Ya? Entonces, es ahí donde se generan, digamos, conflictos, porque para uno puede decir que es rígida mi hermana, ¿ah? Y para la otra dice, bueno, sí, pero tú te vas a hacer cargo después de lo que implica el daño que le genera el haberle traído los dulces. Entonces, ahí efectivamente hay comprensiones distintas, ¿no? Muchas veces los que no están a cargo de manera directa les cuesta entender realmente, ¿no? A lo que significa este cambio de hábito en términos de comidas, de movimientos, de medicamentos, qué sé yo. Porque todavía están de alguna manera focalizados en, por ejemplo, la mamá que era antes. Les cuesta ver a la mamá que es ahora. ¿Mm? Sí. Sí. Entonces, y también pasa, ¿no? Con la atención con respecto, digamos, a las relaciones del cuidador con el resto de su propia familia. Supongamos que esa persona tiene parejas y tiene hijos, ¿ya? También el asumir la tarea de cuidado implica que esos roles tiene que ejercerlos de una manera distinta. Y a veces eso genera resentimientos y genera conflictos con los otros integrantes. Por ejemplo, si todavía están con hijos o hijas en etapa de cuidado, de crianza, ¿no? También ellos pueden percibir que son desplazados, ¿no? Por esta tarea del cuidado que su mamá o su papá asumió. ¿Ya? Entonces, o también las parejas, ¿no? Entonces, a veces eso genera repercusiones en otros tipos de relaciones, ¿ya? Entonces, el tema del cuidado tiene un montón de complejidades, ¿no? Que es necesario ir visualizando si queremos pensar en una intervención, ¿ya? También muchas veces estos cuidadores no cuentan con un tiempo de respiro, es decir, con un tiempo de desconexión, ¿ya? De desconexión real. ¿Ah? A veces no cuentan con ese tiempo de respiro porque no tienen nadie que los subsidie en eso. O sea, no hay otro integrante, por ejemplo, de la familia que asuma las tareas y que esa persona, por ejemplo, pueda descansar, distraerse, tener vida social o simplemente dormir, ¿ya? No hay alguien que lo subsidie. Estoy pensando que lo subsidie de manera permanente, porque en este caso nos sirve tanto el hecho de que dependiendo de la disponibilidad de los otros, o sea, cuando yo puedo, te voy a ayudar. Eso nos sirve, porque lo que se requiere es, de alguna manera, una organización donde la persona sepa que va a disponer, ponte tú, de 1 hora al día o va a disponer de los fines de semana, es decir, de alguna estructura que sea predecible, ¿ya? Porque si no, también eso va a generar tensión, porque no voy a saber cuándo voy a contar con tiempo para mí, ¿ya? Y también pasa que como es una persona que se vuelve experta, ¿no? El otro día conversando con alguien decía, bueno, yo quise asumir las tareas, digamos, de relevar a mi hermana, no sé, para respecto al cuidado de mis padres durante el fin de semana, pero claro, cuando yo partí con eso, no sabía nada, o sea, no sabía ni dónde estaban las cosas, ni el tema de los medicamentos, o sea, hay un tiempo como de apresto,
de aprendizaje. Y muchas veces el que está haciendo la labor de cuidado también es poco tolerante, ¿no?, a que esa persona necesita un tiempo para aprender y efectivamente volverse tan experto como él o ella para poder suplantarlo por un tiempo. Entonces también a veces a los cuidadores les cuesta desconectarse. ¿Ah? O pueden irse a otro lugar, pero están pendientes del teléfono o están llamando y de alguna manera están supervisando, digamos, a quien lo está relevando. ¿Ya? Entonces, es necesario, ¿no?, estructurar un tiempo de respiro para que la gente efectivamente pueda, ¿no?, recobrar fuerzas para poder seguir en esta labor tan demandante. Y por supuesto eso deriva también, ¿no?, en no tener tiempo para sí mismo, en el aislamiento social. Muchas veces el cuidador o cuidadora, todos los vínculos que tenía previo a asumir esa tarea se van perdiendo, ¿ya? Porque como no tiene tiempo para estar con ellos, para poder salir, para poder juntarse, para poder participar en actividades sociales o que lo inviten o qué sé yo, o invitar a su casa, ese tipo de cosas, la persona se va quedando más sola. Obviamente eso tiene todo un impacto, ¿no?, en la calidad de vida del cuidador. Y también aparece esta inhibición de la expresión emocional. Muchas veces las personas que cuidan les cuesta asumir o incluso verbalizar el hecho de que están cansados o cansadas. Porque a veces está la creencia que si yo reconozco que estoy cansado o cansada, no tengo cariño por la persona que estoy cuidando. Se confunde eso, ¿no? Es como que el cuidador siempre tiene que estar disponible. Se parece un poco a lo que le ocurre a los padres y a las madres, ¿no?, cuando están en la etapa de crianza. Que a veces la crianza se vuelve agotadora, se vuelve demandante, y uno necesita tiempo fuera, digamos, pero el solo reconocérselo a sí mismo, uno dice, no, pero yo no debería sentir esto porque si quiero a mis hijos no debería pasarme esto. Bueno, esto es lo mismo que ocurre con el cuidado de las personas mayores, ¿no? O también la rabia, la frustración, el miedo. Eh, eh, por lo tanto, esas personas necesitan también un espacio de vaciamiento, digamos, de contención emocional, que les permita, en un contexto sin ser juzgado, poder compartir esto que les está pasando. ¿Ya? Porque a veces si lo comparte con el entorno familiar y ese entorno familiar no tiene una buena recepción, lo que va a suceder es que un foco de conflicto, porque también hay que reconocer que cuando aparece el temor de las otras personas de la familia, que si este cuidador o cuidadora se cansa y decide dejar de realizar la tarea del cuidado, porque por decisión personal o porque ya no lo puede realizar, eso va a significar que va a recaer en otro de la familia esa decisión. Y por lo tanto ahí se genera igual un temor de los otros. O sea, si el otro dice que se siente mal, quizás voy a ser yo el que voy a tener que asumir ese rol y quizás yo no quiero o no me siento tan preparado o preparada. Entonces, hay toda una dinámica ahí que de alguna manera va inhabilitando a la persona que realiza la tarea del cuidado de poder compartir, expresar lo que le está pasando. Y aquí llegamos a este concepto, que es el concepto de sobrecarga del cuidador. Aquí nosotros no hablamos de estrés, sino que el concepto es sobrecarga del cuidador. ¿Ya? Y hay varias definiciones. La de Acker, ¿no?, que es un estado de agotamiento emocional, estrés y cansancio en los cuidadores. ¿Ya? De alguna manera, ¿no? Es una condición que implica los distintos ámbitos del cuidador. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de agotamiento emocional, ¿no? Eso implica necesariamente, ¿no?, la sensación de tener emociones que uno puede
asumir como quizás más negativas, o calificarlas más negativas, o tener dificultades a veces en poder reconocer esto que me está pasando y a partir de eso poder hacer algo que compense este estado emocional. ¿Ah? Si estamos hablando de estrés, estamos hablando de la percepción de que la demanda de la tarea me supera en las capacidades que yo tengo para poder desarrollarla. Se me están agotando las fuerzas, ¿no? Y aparece la otra definición de Sarit Reed y Bach Peterson, que señala que es el grado en que la persona cuidadora percibe que el cuidado ha influenciado. Es decir, acá no tiene que ver con una evaluación objetiva, sino que es cómo yo percibo que esto me afecta. Y eso opera como el indicador. ¿Cómo es que me afecta, digamos, en mi ámbito de salud, en mi vida social, personal y económica? ¿Ya? Y es importante esta definición, ¿no? Porque es la que se utiliza habitualmente, porque es Sarit, ¿no? Es el que después elaboró un cuestionario que mide el desgaste del cuidador y es un instrumento que se ocupa ampliamente para de alguna manera operacionalizar, cuantificar, medir la percepción de la sobrecarga del cuidador. ¿Ya? ¿Qué implica en términos de sintomatología la sobrecarga? ¿Ya? Primero, la desatención de la propia salud, del proyecto vital y de la vida social. De alguna manera es como abandonarse, como que el cuidador se abandona a sí mismo, ¿ya? Porque no tiene tiempo para poder preocuparse, entonces si tiene que ir a controles de salud, tiene que realizar algún tipo de tratamiento, o yo quiero hacer algo distinto que a mí me satisfaga, probablemente yo voy a postergar eso porque la tarea de cuidado es más relevante, es más demandante, y no voy a buscar un espacio para poder robarle a la tarea de cuidado para poder desarrollar estas otras labores. ¿Ya? También implica un deterioro familiar, relaciones relacionadas a dinámicas culposas, rabiosas y manipuladoras. O sea, como decíamos un rato, está esta idea de que yo soy experto o experta en el cuidado, nadie más lo puede hacer tan bien como lo hago yo, y por una parte eso dice, bueno, yo soy experta en esto, pero por otra parte, qué ganas que alguien pudiera ayudarme y subsidiarme en esto para yo poder delegar y de alguna manera desconectarme un rato de esta tarea. Entonces, por una parte está esta cosa como rabiosa respecto a que esto me consume mi tiempo, mis energías, mi proyecto vital lo tengo que dejar en pausa, ¿ya? También rabiosa respecto a que otros no realizan esas, nadie ve el aporte que estoy haciendo, nadie lo valora y tampoco me suplanta en esta actividad y muchas veces la persona tampoco lo pide de manera directa, ¿no? ¿Ya? Y eso puede generar ciertas prácticas no manipuladoras, ¿no? Que es una forma indirecta, ¿no? de comunicación para poder mostrar el enojo, para poder ser valorado, para poder ser reconocido. Entonces, más que sancionar ese tipo de conductas, hay que comprenderlas en el contexto en el cual se dan. También ansiedad, frustración por la falta de preparación o conocimiento técnico en el cuidado. O sea, suponga, cualquiera de nosotros que no realizaba esa tarea de cuidado, de repente tiene que cuidar a alguien y tiene que aprender a hacer cosas que antes no sabía. No sé, desde lavar a la persona que está en una situación de dependencia, de dificultad de movilidad, hasta cómo yo tengo que moverla, el tipo de alimentación, probablemente tenga que aprender a preparar un tipo de alimentación distinta. No sé, si la persona tiene que comer sin sal, tengo que preparar algo distinto que lo que come el resto de la familia. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no?
que implica aprender cosas nuevas. Si tengo que aprender, no sé, a poner inyecciones, ya es algo que yo no sabía hacer. Entonces, implica un desgaste muy fuerte. Entonces, a veces la persona se puede sentir abrumada por todo esto nuevo, ¿no? A todos estos desafíos nuevos que tiene que ir incorporando, ¿ya? O la sensación de que yo no puedo hacer esto, no puedo aprender, pero tengo que hacerlo. ¿Mm? Profe, Ujú. hace como en el 2007, yo me acuerdo, una noticia en Santiago de una adulta mayor que vivía con su hija y me llamó particularmente mucho la atención porque resulta que la hija ahogó a la señora en una tina. Yo no sé si usted se acuerda de esa noticia. Afortunadamente no. Ahogó a la señora y le preguntaron, ¿no? Que por qué. Entonces, que ella había hablado con la mamá y que la mamá le decía que ella ya no quería hacer más carga para su hija y se notaba que esa hija tenía como mucha sobrecarga y llegar ya hasta ese punto, o sea, no tenían más apoyo, no, eran como ellas dos. Ujú, Y esa hija tomó esa determinación y ahogó a la mamá en ujú. la tina y ella se entregó a la policía. Pero Ya si era tú una te, pero si tú te fijas, ¿no? En esa historia tan dramática, también hay un abandono de las instituciones. O sea, porque probablemente la culpa que siente esa hija, ¿no? Por haber dado muerte a su madre, a pesar de que es un deseo de ella, ¿no? Pero, pero obviamente no es la mejor salida bajo ningún punto de vista, ni para la madre ni para ella, porque es cómo se recupera ella después de eso, ¿no? A toda la sanción social que tiene, o sea, esa persona probablemente estuvo presa, o sea, eh, pero uno dice, bueno, y probablemente la sanción ahí sea pensada solamente en la conducta de la hija, pero tampoco se piensa que de alguna manera las instituciones abandonaron a esas dos mujeres Sí, que tuvieron que resolver esta situación tan compleja solo. Hay una película francesa, Amour, eh, que es una película que habla de una pareja mayor, donde ella era una gran concertista en piano, son dos personas mayores, y en algún minuto ella empieza con síntomas de demencia, ¿no? Y finalmente le diagnostican un Alzheimer, y la película muestra esta relación de esta pareja mayor, ¿no? Donde el marido asume las tareas de cuidado de su esposa, ¿ah? Y finalmente, ¿no? Como hay un desenlace bastante dramático respecto a lo que ocurre ahí, ¿no? De lo que implica, ¿no? Para ese hombre asumir el duelo de que su esposa ya no era la que era, todo lo que implica el tener que asumir las labores de cuidado de un paciente tan complejo, ¿ah? Y cómo otro, en este caso la hija, no le empieza a decir eh, eh, cómo tiene que hacer o no hacer, cuidar o no cuidar a la madre, ¿no? Pero sin que ella esté ahí, o sea, de alguna manera ella va cada cierto tiempo dice lo que le parece, lo que no le parece, pero no asume ninguna responsabilidad. Y eso también ocurre muchas veces en las familias que están asumiendo las tareas de cuidado, que de repente viene alguien de vez en cuando de visita y empieza a dictar cátedra de cómo se tiene o no se tiene que hacer las cosas. ¿Ah? sí, Pero eso es re fácil cuando uno no está a cargo, ¿no? De manera cotidiana. Así es súper fácil, digamos, dictar cátedra, pero otra cosa, ¿no? Es asumir la responsabilidad y hacerlo de manera directa. Es un poco lo que pasa con la crianza de los hijos, ¿no? Cuando los otros dicen, no, pero es que tú deberías, claro, siempre criar a los hijos de manera así como a través de la pantalla es más fácil que cuando uno está a cargo, ¿no? claro. Profe, y en Holanda, por ejemplo, que ahí está permitido la eutanasia para adultos mayores, Sí. ¿usted qué opinión le merece que el sistema les ofrezca esas opciones a sus ciudadanos? A mí me parece que es una decisión muy compleja,
muy compleja porque tiene distintas aristas, ¿no? Que tiene que ver con factores culturales, que tiene que ver con factores también religiosos, con las creencias de las personas, ¿no? También con las posibilidades que genera, en este caso, el Estado para que las personas tengan una buena vejez. ¿Ah? Entonces, me parece a mí que no es una decisión tan fácil decir estoy de acuerdo o en desacuerdo. No, 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 no es una, no es una, no es una respuesta tan simple como eso, ¿no? Porque yo creo que las personas tienen derecho a elegir la vida que quieren vivir. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también me parece que muchas veces esta decisión de querer morir está más bien sustentada a veces en problemas, por ejemplo, alguien que está transitando por alguna depresión, probablemente va a ver con mucho más facilidad la posibilidad de la eutanasia. Entonces uno dice, bueno, ahí es correcto o es incorrecto, o lo correcto sería que esa persona reciba tratamiento y que supere su depresión, por ejemplo, ¿ah? O si estamos hablando de una de las quejas más importantes de las personas mayores, el hecho de que se sienten solos o solas. Probablemente muchas de estas personas que se sienten solos o solas ¿ah? podrían pensar en optar por una opción como esa, pero uno dice, bueno, ¿es esa la razón o es que tenemos que construir una sociedad donde las personas mayores sigan estando integradas y no se sientan solos o solas y quizás eso disminuye el riesgo de que quieran pensar en dejar de vivir? Entonces, me parece que no hay una respuesta simplista respecto a eso. Ya, profe. Sí, sí, porque es un tema complejo, sobre todo ahorita en estos tiempos de COVID, que se ha levantado de nuevo esa discusión y sobre todo que en Europa, como ha habido tanta pérdida de adultos mayores, bueno, siempre las noticias sensacionalistas, ¿no? Que dicen que el sistema prefiere salvar a la gente joven que a la gente mayor. Pero eso es verdad. O sea, yo Sí. estaba ayer en una clase con gente de otro país y ellos hablaban, por ejemplo, cómo en España pasaba esto, o sea, gente que trabajaba con adultos mayores en residencias, ¿no? Y contaban ahí cómo es que, por ejemplo, alguien decía frente a esta situación de COVID, ¿no? Necesitaban que pudieran evaluar médicamente a una paciente para saber si esa persona tenía COVID o tenía neumonía, ¿ah? Y la respuesta del sistema sanitario o del profesional fue, ¿para qué lo voy a evaluar si ya tiene más de 90 años? ¿Ah? Y la persona, el profesional de la residencia tuvo que insistir fuertemente para que efectivamente la persona pudiera recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado y no recibir una discriminación por su edad, porque finalmente la respuesta era, bueno, pero si tiene más de 90 años, ¿qué importa? No vale la pena que tenga tratamiento y vamos a focalizarlo más joven. Entonces, eso que uno piensa que pasa solamente en este lado del mundo, no pasa solamente en este lado del mundo. También en países que uno dice son más desarrollados, que tienen un mejor sistema de salud, con salud universal, etcétera, etcétera, también pasa eso. Entonces, pasa porque hay esto que hablábamos del edaísmo, ¿no? Del viejismo, es más fuerte muchas veces que incluso las posibilidades reales de recibir tratamiento. Afortunadamente esa persona sí recibió un diagnóstico, no tenía COVID, tenía neumonía, tuvo tratamiento adecuado y no tuvo ningún problema de salud. ¿Ya? Entonces, claro, claro, lo que usted siempre ha dicho, que ya se discrimina es por la edad, entonces como, ya, no, o sea, en términos, que inclusive se lo criticaron a la directora del FMI, que es como, claro, los adultos mayores no producen plata, entonces ya no valen nada y son un gasto público, entonces hay que darles como puerta. Claro, sí. Pero lo interesante es que eso pasa en distintas partes, o sea, incluso en aquellos lugares donde hay un sistema de salud bastante mejor, ¿no? O con mucho más fortaleza estatal, también sucede.
Entonces, por lo tanto, por eso digo yo, volviendo un poco a este tema de la eutanasia, también me acuerdo yo en un caso de Holanda, ¿no? Donde una mujer que estaba en una residencia decide solicitar la eutanasia y le dice a alguno de los familiares, a un puro familiar nomás, que tal día le van a dar el fármaco, ¿no? Y le pide que no se lo comente a nadie más de la familia, y cuando la hija la va a ver, le dicen que no, mira, hace una semana ella decidió someterse a eutanasia, ¿ya? Entonces, también es muy violento esa situación, digamos, ¿ya? Entonces, me parece que son temas bastante complejos, bastante debatibles, y me parece que cualquier solución simplista deja fuera, ¿no? Alguna opción. Gracias, Veamos, Olga. veamos cuáles son los efectos de la sobrecarga. Estábamos viendo cuáles son los síntomas de la sobrecarga y cuáles son los efectos. Bueno, cosas que ya hemos revisado y que son bastante obvias, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento físico por la cantidad de tareas, ¿ya? Probablemente todos aquellos que en este momento tienen a cargo algún familiar que requiera cuidado, me refiero a personas mayores o me refiero a hijos o hijas, ¿no? O a hermanos más chicos, etcétera, etcétera, cualquiera de ustedes, probablemente no está experimentando parte de esto, este agotamiento físico por las múltiples tareas, ¿ya? También fatiga por falta de sueño. El trastorno del sueño suele ser un síntoma, digamos, bastante presente en este grupo. Esta cansancio, necesidad de tener que dormir, pero no poder dormir, o dormir o no tener un sueño reparador, ¿ya? También implica un esfuerzo físico. O sea, piensa en lo que significa tener que lavar, bañar, mover, cambiar de ropa, evitar que esa persona se exponga a algún riesgo al interior de la casa o que salga a exponerse a algún riesgo fuera. Entonces, implica, ¿no?, un esfuerzo importante, ¿ya? También descompensación de enfermedades por falta de autocuidado. O sea, si pensamos nosotros en la prevalencia de ciertas patologías crónicas, que requieren de tratamiento no solamente farmacológico, sino que de controles, cambio de estilo de vida, muchas veces estos cuidadores no tienen ese tiempo, y por lo tanto ellos mismos empiezan a descompensarse en sus propias patologías o desarrollar otras patologías. Por ejemplo, no comen habitualmente de buena manera, en cantidades adecuadas o en horarios adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, también el cuidador va desgastando su propia condición de salud física y mental. También lo que veíamos, ¿no?, sentimientos negativos, síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Es decir, desgano, falta de interés, falta de la capacidad de disfruto de actividades cotidianas, estas miradas como pesimistas respecto del futuro, ¿no? Que el futuro es incierto, que el futuro es riesgoso. También está todo el temor respecto al empeoramiento de la condición de salud de la persona a la que están cuidando, o el miedo a la muerte, o una relación ambivalente con el tema de la muerte, ¿ya? Por una parte, ¿no?, el no querer que esa persona fallezca porque le tienen cariño, porque es alguien importante para ellos, pero también, por otra parte, el ver que esa persona está en esa condición, a veces mirar la muerte aparece como una situación liberadora, y muchas veces esa propia imagen, ¿no?, le genera muchos sentimientos contradictorios, porque la idea es cómo voy a querer que alguien que yo quiero fallezca, quiere decir que yo estoy pensando no bien, digamos, de mala manera. Entonces aparece ahí la culpa, ¿no? Porque también está la liberación respecto al cansancio. Entonces, son sentimientos bastante contradictorios respecto a eso, ¿ya? Como decíamos, también hay una pérdida, ¿no?, hay una modificación en las relaciones sociales, mayor aislamiento, aumento de la conflictiva familiar. El otro día alguien me contaba una cosa que puede ser, o sea, a mí me parece tragicómica, pero
pero la verdad es que las personas que la experimentan solamente le parece trágica, no ven la parte cómica, ¿no? Que es una señora mayor que tiene un Alzheimer avanzado, que vive en su casa, que vive en el campo, tiene un montón de hijos e hijas, está hablando más de 10, son todas personas grandes, adultas, ¿no? Y resulta que una de las hijas asumió, por supuesto, la tarea de cuidado. Y lo que ocurre ahí es que los otros hijos son principalmente hijas, y como 2 hijos, pero la mayoría son mujeres, tienen como este sistema de posta, viven en distintas partes de Chile, no todas viven ahí en el campo. Entonces, algunas, las que tienen como mayor vínculo con la madre, o tienen más tiempo, tienen más disponibilidad, por las razones que sea, se organizaron un grupo para ir en turnos, digamos, los fines de semana para ayudar a que la persona que la cuida, la hermana que la cuida, digamos, tenga un tiempo de descanso. Otros ayudan económicamente. Otros no ayudan de ninguna de las dos maneras, ni con tiempo ni económicamente, sino que son de este grupo que va a decirle a las que están haciendo estas tareas de cuidado que lo están haciendo mal y que tendrían que hacerlo mejor. Entonces, ha habido tensiones respecto a mantenemos esta condición de cuidado informal o institucionalizado. Entonces, ya ese es un elemento de conflictividad. Pero a eso se sumó una situación de conflicto que es la parte que yo encuentro divertida, ¿no? La señora tuvo un matrimonio muy difícil a lo largo de su vida, con situaciones de violencia, qué sé yo, pero la señora, ellos nunca se separaron. Entonces, estos típicos matrimonios que tienen una relación conflictiva, pero que perduran en el tiempo, pero que también hay afecto entre medio. Entonces, son estas relaciones bastante complejas. El señor falleció hace varios años, y cuando el señor fallece, él, como típica persona mayor, previsora, ¿no? Se compró un sitio en el cementerio para que él y su señora, cuando fallecieran, estuvieran juntos. Entonces, el conflicto fue que los hijos tenían todo, la señora se agravó y existía el riesgo que falleciera. Entonces, el conflicto era, ¿cómo es que, dónde vamos a enterrar a la mamá si se muere? Unos decían, por ningún motivo la vamos a enterrar con el papá, porque el papá se portó muy mal, porque hay todas las justificaciones. Y el otro grupo de los hermanos decía, bueno, pero ella también manifestó que quería estar enterrada con él y no con otros parientes. Entonces, a mí la parte cómica es decir, bueno, cuando la señora fallezca, va a estar tan muerta como el otro señor que lleva varios años muerto, ¿no? Por lo tanto, si está en esa tumba o en otra tumba, parece un tema bastante secundario comparado con la dificultad actual que tienen. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo uno interpreta eso? Quizás esta familia necesita como un voladero de luces, ¿no? Un distractor, para focalizar el miedo que tienen a asumir la condición de salud de su madre, y buscar un elemento externo, que es el conflicto por la tumba, digamos, para desviar la atención respecto a no reconocer, digamos, la condición débil y el riesgo inminente de muerte de la madre. Entonces, pasan elementos ahí complejos, ¿no? Dentro de las dinámicas familiares. Y también, como yo les decía al inicio, también hay un impacto económico en el cuidador. O sea, si es una persona que realizaba una actividad laboral remunerada, ya sea a través de un trabajo formal, o ya sea que, no sé, hacía empanadas y las vendía en la feria los fines de semana, la tarea de cuidado le va a impedir poder tener recursos económicos autónomos, y por lo tanto eso va a aumentar su nivel de dependencia económica de la familia. O sea, en términos de los gastos para su vida normal, digamos, va a necesitar de otros que la mantengan. O si tiene recursos propios, también se van a ver disminuidos, porque no tiene otras fuentes de ingreso, ¿ya?
Por lo tanto, esa es una variable que no siempre se considera, ¿ya? O si yo tengo que irme a vivir a la casa de mis padres para cuidarlo, yo dejo de estar en mi casa, ¿ah? Y eso también implica una pérdida, ¿no? ¿Ah? Que esa casa se va a desgastar, se va a desvalorizar, ¿ah? O que si yo me llevo a mis padres a vivir en mi casa, va a significar también un aumento de gastos, ¿ah? De los gastos básicos como mínimo, digamos, ¿ah? Entonces, hay un impacto económico que no siempre es evidente cuando alguien realiza las labores de cuidado, ¿ya? Y por lo tanto hay como consecuencia un empobrecimiento del cuidador o una dependencia económica del cuidador. ¿Mm? Y aquí vamos a este instrumento, ¿no? Que es el que más se utiliza para medir sobrecarga del cuidador. Es decir, si ustedes realizan un programa de intervención para trabajar con cuidadores y necesitan evaluar al inicio cuál es el nivel de desgaste del cuidador, lo más probable es que usted aplique un SARIT, ¿ya? Que está validado en Chile y que es el instrumento que más se utiliza en salud, digamos, para calificar, digamos, la sobrecarga. La escala original, ya, el SARIT, tiene 22 profe, preguntas. disculpe, ¿no está grabando? Sí. Porque acá aparece un anuncio que dice la grabación se guarda en el historial del chat, pero no aparece el puntito rojo de grabación. No dice, está grabando esta reunión, ¿sí? Sí, Ya, está ya, ya. grabando. No. Sí. Entonces, en el SARIT, ¿no? El original, el extendido, podríamos decir, ¿no? Tiene 22 preguntas en una escala de Likert de 1 a 5. Recuerden que el SARIT mide la percepción que tiene el cuidador respecto a su desgaste. No es una evaluación objetiva, sino que la persona contesta de acuerdo a cómo percibe en cada una de esas respuestas. De alguna manera es un autorreporte, ¿ya? Y el puntaje va desde 22 puntos hasta 110, que es el máximo, ¿ya? Y tiene 3 resultados posibles, ¿ya? Si el puntaje es igual o menor a 46 puntos, califica en la categoría de ausencia de sobrecarga. Por lo tanto, podemos decir que es alguien que, de acuerdo a esta medición, no ha tenido efectos negativos, no percibe que ha tenido efectos negativos en la tarea de cuidado, ¿ya? En la categoría intermedia, entre 47 y 55 puntos, hay una sobrecarga ligera. Por lo tanto, aquí hay un factor de riesgo que lo adecuado sería trabajar con este grupo de personas para evitar que avance a la categoría de mayor sobrecarga, ¿ya? Y el grupo que está más complejo, ¿no? Es el que tiene de 56 puntos o más, que es una sobrecarga intensa. Y se asocia a mayor morbilidad médica, psiquiátrica y social del cuidador. Recuerden que la sobrecarga está asociada en la esfera física, psicológica y social. Por lo tanto, si uno quisiera hacer un programa preventivo, ¿no? Debería realizar esta medición y lograr categorizar a los distintos cuidadores y a partir de eso generar una oferta de intervención diferenciada para los que tienen sobrecarga ligera, que es distinto de los que tienen una sobrecarga intensa, ¿ya? Ahora, hay una escala de SARIT abreviada, ya que no es de 22 ítems, sino que es de 7, ¿ya? Y la escala de Likert también es de 1 a 5 y los puntajes van de 7 a 35 puntos. Y aquí, a diferencia de la extendida, ¿no? En esta abreviada hay solamente 2 categorías, ¿ya? La categoría que habla de ausencia de la sobrecarga y sobrecarga intensa,
que es de mayor, entonces elimina la categoría intermedia, porque probablemente por la disminución de los ítems, ¿no? En términos estadísticos, sea mucho más difícil diferenciar esta subcategoría. Entonces, solamente tenemos dos categorías, ausencia o sobrecarga intensa, ¿ya? Ahora, uno dice, ¿cuándo elegir aplicar una u otra? Bueno, eso depende, ¿no? De el objetivo de la aplicación del instrumento y de en el fondo, qué es lo que va a ocurrir después de eso. Si yo necesito hacer un despeje rápido y tengo un grupo grande de cuidadores y cuidadoras, probablemente elija, ¿no? Esta escala abreviada de SARIT para poder identificar, por ejemplo, como criterio de inclusión o exclusión, para un programa de intervención. Entonces yo podría ocupar esta escala del SARIT abreviado, ¿ya? Para hacer esa diferenciación de grupo. Ahora, aquí está este SARIT abreviado. La primera pregunta es, ¿piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? ¿Ya? Que estamos hablando, ¿no? de esta necesidad, ¿no? De no tener tiempos de respiro, tiempos para hacer sus propios proyectos, su propia vida. La otra es, se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades. Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que usted tiene con los otros miembros de la familia. La otra es, piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su familiar. Después, se siente tenso cuando está cerca de su familiar, el familiar al que cuida. Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar. Y finalmente, globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar al familiar? Entonces, acá con estas respuestas, ¿no? Uno puede determinar los dos grupos, digamos, que dan como resultado, ausencia o sobrecarga importante. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos de largo o hacemos una segunda pausa? Pero faltan hartas diapos o pocas. Veamos. Están como 10. Sí, 10. ¿Qué piensa el resto del grupo? Mejor terminarlas rápido, ¿no? No sé, ¿qué piensa el resto? Mejor. ¿Sí? Yo también Okay. opino lo mismo. Perfecto. Seguimos. Esto está como las fiestas, ¿no? Veamos el duelo, ¿no? Asociado a la labor de cuidado. Primero, ¿no? El cuidador y la persona mayor sufren, ¿no? Un duelo de la persona que fueron, ¿ya? Como yo les decía al inicio de la sesión de hoy día, ¿no? En esto de asumir esta nueva tarea. O sea, la persona que está en una situación de necesitar cuidado debe asumir que dejó de ser quien era en ese ámbito. Sigue siendo el mismo que era en muchos ámbitos, pero respecto a la autonomía, debe reconocer que ahora sí necesita ayuda, ahora sí depende de otro. Y eso, en muchos casos, genera, ¿no? Un duelo, que es una experiencia fuerte, dolorosa, que dice, bueno, ¿qué significa esto en mi vida, no? Recordemos que uno de los grandes temores de las personas mayores es tener dependencia, ¿ya? Pero también para el cuidador o cuidadora implica también decir, bueno, yo antes era una persona que tenía tiempo para hacer mis cosas, me podía juntar con mis amigos o mis amigas, podía tener una vida social, podía, no sé, hacer deporte, podía trabajar, podía cuidar a mis hijos o hijas, o sea, en el fondo, yo tenía la libertad de hacer muchas cosas y ahora no tengo esa libertad. Entonces también el cuidador debe asumir que esa vida que tuvo ahora no la puede tener.
También la aceptación, dice, de lo perdido y la búsqueda de alternativas que le den continuidad, tanto para la persona que es sujeto de cuidado como para el cuidador. ¿Ya? O sea, efectivamente, quizás yo ya no me puedo mover y salir a la calle y hacer lo que yo quería como lo hacía antes, porque ahora, por mi condición de salud, requiero de soporte o es riesgoso o definitivamente no lo puedo hacer. Entonces uno dice, bueno, si eso me generaba satisfacción, ¿qué cosas en mi condición actual puedo identificar como algo, una actividad que me genere satisfacción en mi condición real, de ahora, no la que ya tuve, porque esa ya no existe? ¿Ya? Entonces, muchas veces el trabajo, ¿no? Ahí implica el ir explorando, ¿no? Con el paciente o a veces con el cuidador en relación al paciente de, bueno, si una persona que disfrutaba, ¿cómo puede disfrutar de una manera distinta? O sea, el objetivo es el mismo, que es el disfrute, el sentir, a hacer algo que le genera reconocimiento, valoración, satisfacción, entretención, lo que sea, pero buscar una estrategia nueva. Pero eso también para el cuidador. O sea, yo ya no voy a poder tener la vida que tenía antes mientras tenga esta tarea, pero como yo en este nuevo contexto busco nuevos satisfactores, ¿ah? Busco otras cosas que también me generen placer, alegría, las cosas que a mí me hacen sentido en la vida, ¿no? También la sobreprotección del cuidador aumenta el sentimiento de incompetencia de la persona mayor. Convengamos que esta es una relación, ¿no? Una diada, cuidador-cuidado, digamos, que depende una de la otra. Entonces, si la persona que cuida sobreprotege a la persona mayor, lo que va a ocurrir es que esa persona se va a ir inhabilitando rápidamente. O sea, si es alguien que puede comer solo, puede lavarse solo, puede hacer un montón de cosas, muchas veces si los cuidadores lo hacen por ellos, porque lo hacen más rápido, porque lo hacen mejor, porque, no sé, ensucia menos o por lo que sea, lo que va a ocurrir es que esa capacidad se va a ir perdiendo, y vamos a avanzar en mayores niveles de dependencia. Entonces se genera un círculo vicioso ahí, ¿ya? Entonces, por una parte, la persona siente que se siente inútil, siente que no es capaz, pero por otra parte, eso muchas veces es alimentado por el cuidador porque le facilita las cosas, lo hace más rápido, pero también eso significa que va a tener que después asumir muchas más tareas como cuidador porque la persona necesita más ayuda. Entonces, es ahí donde se genera, ¿no?, este círculo vicioso. Y esta dependencia mutua, ¿no? En esta diada que yo les decía, cuidador-cuidado, ¿no? Dependencia mutua en el sentido de que es evidente que el paciente requiere del soporte del cuidador para funcionar. Pero a veces no es tan evidente cuál es la dependencia de la persona que cuida. Como vimos hace un rato, ¿no? Hay muchas motivaciones que hacen que la persona finalmente sea definido como la persona que cuida. Sin embargo, lo que sucede ahí es que también emocionalmente, ¿no?, esa persona empieza a depender del otro, es decir, del ser reconocido, del ser valorado, pero también emocionalmente. ¿Ya? Está este temor a que la persona finalmente se agrave y eso signifique un cambio, por ejemplo, en la institucionalización o que la persona fallezca, porque también ese cuidador se queda sin un rol. Puede que el rol sea muy demandante, puede ser muy desgastador, pero es un rol y muchas veces hay un duelo posterior al dejar de ser cuidador informal. Porque la persona dice, bueno, sí, efectivamente, yo me cansaba, yo no tenía tiempo, pero yo quería eso, o yo prefiero eso al dejar de tener que realizar esa labor porque la persona, por ejemplo, ya no está o porque fue institucionalizada. Entonces ahí hay una relación también de dependencia entre ambos. ¿Cuáles son las estrategias de intervención en autocuidado? Si nosotros tuviéramos que de alguna manera generar un programa, ¿no?, de
de promoción, o más bien de prevención, respecto a evitar. Supongamos que aplicamos, ¿no?, esta encuesta SARIT y vamos a trabajar con el primer grupo, con el grupo que no tiene desgaste. Y lo que queremos es que ese grupo efectivamente se mantenga así, o se disminuya la velocidad, digamos, en que avance a un mayor desgaste. Entonces, bueno, ¿qué cosas uno esperaría, digamos, o debería uno focalizar? Primero, que la persona realice alguna actividad física, alguna actividad física que sea de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus condiciones de salud. Muchas veces las personas que cuidan también son mayores, no siempre es gente mucho más joven, ¿ya? Entonces, también nosotros como psicólogos o psicólogas no estamos capacitados para entregar indicaciones específicas respecto al tema de la actividad física, porque nosotros no somos ni kinesiólogos ni profesores de educación física, por lo tanto no tenemos expertise en eso, solamente tenemos nociones generales. Sin embargo, uno puede sugerir a la persona que realice determinada actividad física, como por ejemplo, no sé, caminar, que es algo muy, muy genérico. No podemos decir que haga cosas más complicadas, no podemos decir que haga yoga, que haga no sé qué, porque nosotros no estamos capacitados para eso, pero sí que de acuerdo a sus posibilidades elija, ¿no? O se asesore para tener una actividad física permanente, ¿ya? También una alimentación saludable, ¿ya? Muchas veces por la tarea de cuidado, las personas mayores, o sea, las personas que están ejerciendo esa labor, se alimentan mal, se alimentan de mala calidad, en horarios irregulares. Por lo tanto, ahí es necesario asesorar a la persona para que efectivamente también se cuide respecto a la alimentación, porque eso va a disminuir el riesgo de que desarrolle alguna otra patología o agrave patologías de base, y eso además significa que su labor de cuidado se vuelve mucho más compleja, ¿no? También una adecuada higiene del sueño. Es decir, que la persona tenga cierto ritual, ¿no?, para que pueda dormir una cantidad de horas suficiente que implique un sueño reparador. A veces esas horas no necesariamente están distribuidas como el resto de la población, porque hay veces que esas horas, ¿no? Por ejemplo, en la noche es necesario a veces desarrollar algún tipo de tareas, de procedimiento, o algún medicamento, lo que sea, y eso puede alterar. Entonces, ¿cómo buscar adecuar el sueño reparador en relación a la rutina del cuidado? Como yo les decía hace un rato, este es uno de los problemas, ¿no?, que aparecen muy habitualmente en el grupo de cuidadores. Que también a veces uno dice, bueno, quizás es importante aprovechar los momentos de descanso del paciente para desarrollar o actividad física o poder dormir, ¿ya? Entonces, ahí no hay que ser flexible respecto a cómo es que se adecúan estas necesidades al contexto específico de necesidades de cuidado del paciente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los tipos de intervenciones es decir, programas respecto a trabajar la sobrecarga de los cuidadores, ¿ya? Hay un tipo de intervenciones que son las intervenciones psicoeducativas, ¿ya? Y ahí el objetivo es entregar información para que el cuidador conozca las características y evolución de la patología y aumentar sus competencias en técnicas del cuidado del paciente. Un poco son como las dos líneas, ¿no? Habitualmente en los programas de cuidadores de los centros de salud se realizan reuniones periódicas, primero para enseñar respecto a la patología del paciente, cuáles son la evolución, cuáles son las características del cuidado, enseñarles ciertas técnicas básicas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, estas intervenciones psicoeducativas no están centradas en las necesidades específicas del cuidador, sino que están centradas en esa persona
respecto a su rol de cuidado del paciente, ¿ya? Pero también son necesarias porque en la medida que yo conozco la patología del paciente al que yo estoy cuidando, también puedo identificar cuál de esas conductas o síntomas son esperables o se escapan de lo esperable. ¿Cómo puedo yo comprender para no alarmarme de algo que es esperable que ocurra o estar alerta cuando hay algo que aparece que requiere una atención y evita que el paciente se agrave y por lo tanto que aumente mi demanda de cuidado? También aumenta la percepción de autoeficacia, ¿no? Respecto a las tareas que yo tengo que realizar en términos de procedimientos, medicamentos o técnicas. De repente, si me enseñan cómo bañar a un paciente postrado, ¿no? Ninguno de nosotros probablemente tenga experiencia en eso, a no ser que lo haya aprendido por alguna razón en particular. Entonces, requiere de ciertas técnicas, hay determinados productos, hay ciertos movimientos que se pueden hacer, no sé, cómo uno cambia la sábana de una cama con un paciente postrado. Entonces, hay todas técnicas, ¿no?, de enfermería que uno puede aprender, ¿no?, como cuidador. Hay otro grupo, ¿no?, que tiene que ver con la terapia de manejo de comportamiento, que se centra en identificar y modificar creencias relacionadas con la enfermedad, desarrollando, dice, un nuevo comportamiento con el fin de poder manejar mejor las demandas constantes de cuidado, que también implica una entrega de información, pero también trabajar sobre las creencias del cuidador en relación a sus tareas. Por ejemplo, lo que yo les contaba hace un rato, ¿no? Esta joven, que lo que esperaba del psicólogo era que su padre revirtiera, digamos, la síntoma, o sea, revirtiera su Alzheimer, ¿ya? Entonces, probablemente ahí es importante para esa persona que el profesional le explique cuáles son las características de la patología, pero no solamente, porque puede que la información la persona la maneje en general, pero cuando lo tiene que aplicar a alguien con el cual tiene vínculo afectivo, muchas veces está la idea de que eso puede operar para otros, pero para mi papá eso no es así, porque él tiene otras características que hacen que eso que le pasa a otros no le va a pasar. Entonces necesita un acompañamiento a través de trabajar las creencias y no solamente la entrega de información, para que efectivamente esa persona logre entender lo que está ocurriendo y pueda colaborar con el tratamiento. Y yo diría que este es uno de las estrategias que genera mayores resultados, que es el grupo de soporte o el grupo de apoyo, ¿ya? Que son espacios de encuentro para poder compartir la experiencia de ser cuidador o cuidadora, ¿ya? Que por una parte implica, ¿no?, el aprender técnicas, el aprender procedimientos, que está dentro de lo psicoeducativo, pero también el compartir entre pares, ¿no? Cosas que probablemente se perciba que otras personas de la familia, otros profesionales, no van a entender tan bien como ellos que están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, ¿ya? Muchas veces estos grupos son generados por profesionales o equipos profesionales, pero muchas veces ese grupo, cuando logra afiatarse, opera como un grupo autónomo y busca ayuda específica. Por ejemplo, ya necesitamos que nos den una charla de nutrición y vamos al CEFAM, ¿no?, y pedimos como grupo una charla específica para este tipo de pacientes. Entonces, de alguna manera el grupo ya se independizó y empiezan a operar respecto a requerimientos que ellos mismos identifican, y no solamente reciben lo que los profesionales les tienen que entregar. Y también empiezan a generar una red de apoyo, por ejemplo, respecto a, no sé, mira, ¿sabes que tenemos que comprar pañales? Bueno, entonces compremos pañales de manera colectiva. Entonces hacemos una economía de escala,
o yo tengo un dato de alguien o de un lugar donde te pueden resolver un problema. Es decir, yo ya lo resolví, te transfiero la información. Eso también genera un alivio, ¿no? No solamente es el cuidador, es el que debe gestionar, digamos, las soluciones, sino que ahora tiene un soporte, digamos, que es este grupo. ¿Ah? O también muchas veces pasa a decir, mira, yo tengo que ir a buscar los medicamentos, puedo ir a buscar también los tuyos, o me puedo quedar con tu familiar mientras tú vas a hacer algún trámite. Entonces, eso, de alguna manera, disminuye la presión que hay respecto del cuidador, también respecto de la relación que tiene ese cuidador con la familia, porque hay otros, ¿no?, que también operan como soporte. Entonces, esa es una estrategia que funciona bastante bien. Aquí existe una agrupación, ¿no?, en San Clemente, por ejemplo, de cuidadores que están organizados, ¿ya? Ellos están organizados, tienen personalidad jurídica, y es un grupo que de alguna manera, con ese nivel de organización, ha podido gestionar, ¿no?, un montón de ayudas, ¿ya? Y eso, por supuesto, que es bastante beneficioso para los cuidadores, para los pacientes y para las familias en general, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que opera bastante bien. Entonces, muchas veces el rol que puede tener uno trabajando en un centro de salud es gestionar, organizarlos, que se conozcan, de alguna manera ayudarlos a estructurarse como grupo, pero muchas veces de ahí en adelante ellos trabajan de manera autónoma, que es finalmente lo que a uno le interesa, ¿no?, en términos de una intervención más comunitaria. También hay otras intervenciones que son llamadas intervenciones multicomponentes, ¿ya?, que consideran distintas estrategias, ¿no? Complementan las que nosotros ya vimos. La educación, ¿ya?, en términos de técnicas, en términos de comprensión de la patología, este tipo, me lo imagino yo, supongamos en grupos de cuidadores, no sé, de pacientes con Alzheimer, ¿no?, que ocurre que hay bastantes fundaciones, instituciones que trabajan con esta misma lógica. Entonces, bueno, hay una fase de educación, de comprensión de las distintas etapas, de las distintas tareas del cuidado, etcétera, etcétera. También este grupo se conoce, opera como un grupo de red entre ellos, pero además muchas veces lo que funciona bastante bien es que este grupo sabe que van a haber otros que van a suplirlos en su tarea de cuidado para que ellos puedan descansar o hacer otras actividades. Entonces, muchas veces lo que significa es que en este programa sabemos que cuidadores suplentes, por ponerle un nombre, ¿no?, calificados, supervisados, van a ir una vez a la semana o van a ir, no sé, cada tanto, con determinada frecuencia, a hacerse cargo del cuidado de mi familiar para que yo haga trámites, para que yo descanse, para que yo, no sé, haga algo en ese tiempo de respiro. Entonces, si ustedes se fijan, es una intervención bastante completa, ¿no?, que apunta a los distintos factores que se asocian con el desgaste. Uno que tiene que ver con la información, otro que tiene que ver con la contención emocional y el soporte social, y otros con el tiempo de respiro. Entonces, es una intervención bastante interesante, pero requiere, por supuesto, de tener a otros, muchas veces, que asuman esa tarea. A veces esos otros, insisto, son, por ejemplo, un grupo de voluntarios o voluntarias que asume la tarea de cuidado mientras esa persona, el cuidador, digamos, informal, sale a hacer sus tareas. Entonces, necesita un nivel de organización, porque también es importante que ese equipo que va a subsidiar, digamos, a los cuidadores, sea un grupo capacitado y también supervisado, porque los cuidadores son bastante celosos muchas veces, ¿no?, de que no cualquiera puede realizar esa tarea de cuidado. Entonces,
Por lo tanto, es necesario construir una relación de confianza entre el cuidador y la persona que va de parte del programa a suplantarme por ese tiempo. Que no es un tiempo muy largo, pero sí implica, digamos, poner en riesgo a alguien dependiente en alguien que yo necesito confiar. En los establecimientos de larga estadía, que es donde se realizan las labores de cuidado con cuidadores formales, ¿ya? Los cuidadores formales ahí son habitualmente personas que tienen una capacitación técnica, que están supervisados por un equipo profesional, ¿no? Más o menos grande, digamos, no, eso dependiendo de la institución, ¿ya? Y las personas que están ahí institucionalizadas son personas que tienen un nivel de dependencia importante, ya sea por factores físicos o por factores cognitivos o por situaciones sociales. Pensemos que en los LEAM está focalizado en la población más vulnerable, ¿ya? También existen residencias que son privadas y que son pagadas y también, digamos, operan como instituciones de larga estadía, pero tienen fines de lucro y no son estatales. Sí deberían tener una resolución sanitaria y una certificación de parte del SENAMA que los califique como una institución segura, ¿no? Para la población mayor. La mayoría de las instituciones, ¿no? Son privadas con fines de lucro. ¿Cuáles son históricamente los establecimientos de larga estadía privados? Históricamente han estado o han sido creados originalmente por organismos religiosos, ¿ya? Que dentro de sus objetivos, ¿no? Han tenido el trabajo con población vulnerable y población mayor. Entonces ahí hay un montón, digamos, de fundaciones, organismos que tienen establecimientos de larga estadía que tienen algunos fines de lucro, otros no tienen fines de lucro, pero que surgen de instituciones, por ejemplo, religiosas. O también hay instituciones privadas, ¿no? Que tienen estos establecimientos de larga estadía donde las personas financian, las personas con sus pensiones o las familias, ¿no? Financian la estadía en ese establecimiento, ¿ya? Y ahí hay de diferentes tipos, digamos, de prestaciones y también de costo, ¿ya? Existe en Chile una normativa, ¿no? Que define cuáles deben ser las características de los establecimientos de larga estadía en Chile. ¿Cuáles son las normas técnicas de los establecimientos de larga estadía? Ustedes pueden encontrar eso en la página del SENAMA. Ahí están las normativas, también está el listado de los LEAM en las distintas regiones, ¿ya? Los LEAM estatales, ¿no? Pertenecen, digamos, al SENAMA. Muchas veces hay un subsidio a alguna institución o alguna fundación, perdón, para que se haga cargo a veces de la administración, pero hay algunos que son directos, ¿no? Yo no he hecho el conteo actual de cuántos hay, ¿no? Pero hace poco, ¿no? Si uno dice 13 a nivel nacional, estamos hablando que hay una baja cobertura todavía respecto a las necesidades de establecimientos de larga estadía, ¿ya? En la región del Maule hay en Curicó, en Licantén y Cauquenes. Yo conozco el de Curicó y conozco el de Cauquenes. Uno podría decir que esos establecimientos en términos de infraestructura son bastante buenos, o sea, es una infraestructura desarrollada, pensada en las necesidades de las personas mayores, en términos arquitectónicos, digamos. No hay barreras ahí arquitectónicas, hay seguridad en los pasillos, en los baños, los espacios están pensados, ¿no? En los requerimientos de pacientes complejos, ¿no? Que muchos de ellos, digamos, postrados. Entonces, es importante, digamos, reconocer que
ese tipo de establecimiento tiene un estándar bastante bueno en términos no solamente de infraestructura, sino que también respecto a los equipos profesionales, ¿ya? Son establecimientos que tienen rutina, que tienen, que tienen profesionales que están evaluando a los pacientes, que están trabajando respecto a los distintos tratamientos, dependiendo de la condición de cada uno, ¿ya? Y eso, para poder ingresar ahí, las familias tienen que postular a los pacientes porque hay ahí un sistema de puntajes que da prioridad, ¿no? Que tiene que ver con el foco en el grupo más vulnerable, ¿ya? Obviamente, ahí uno de los grandes cambios que ha tenido es que todas las personas mayores que son institucionalizadas deben dar su consentimiento respecto a su ingreso a una institución, ¿ya? O sea, es una de las consecuencias, ¿no?, de la Convención Interamericana, ¿ah? No puede ser que alguien se la lleve engañado o engañada, ¿ah? Probablemente eso sigue sucediendo, no podemos desconocer que eso se ha erradicado de manera total, ¿ah? Pero deberíamos ir avanzando a que eso efectivamente se elimine, ¿ya? Se señala ahí que atienden a unos 13.200 adultos mayores de diversos grados de dependencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿no? La mitad de ellos son semivalentes, por lo tanto son personas que eh, pueden desarrollar varias actividades y para otras requieren más soporte. Entonces, el gran desafío de los establecimientos de larga estadía es que esas personas que son semivalentes permanezcan el máximo de tiempo en esa condición y no que la institucionalización derive en una rápida disminución de sus capacidades, ¿ya? También dice que solo en las instituciones estatales un promedio de funcionarios por adulto mayor supera a la proporción de 1,1, ¿ya? Yo diría que en términos de profesionales y equipo técnico, en los establecimientos estatales están en mejores condiciones que en los establecimientos más privados, ¿ya? Sobre todo porque ahí hay fines de lucro y por lo tanto, ¿no? Si yo soy dueño o dueña de una institución ahí, yo necesito tener rentabilidad respecto a eso. Y por lo tanto, probablemente voy a tener mucho más cuidado en saber a qué tipo de profesionales y cuántos tipos de profesionales y técnicos yo voy a contratar, asumiendo que la tarea o sea, este tipo de instituciones son instituciones caras porque por la infraestructura, cara por los insumos, ¿no? Una de las cosas que ha pasado con la pandemia, ¿no?, es que ha habido un gran aumento de insumos, por ejemplo, de guantes y mascarillas, ¿ah? Y eso ha encarecido, ¿ah? Este tipo de instituciones, ¿no? También dice que menos del 40% cuenta con programas para tratar a adultos mayores con demencia y menos del 10% cuenta con espacios especiales para personas con problemas psicológicos, ¿ya? O sea, probablemente haya mucho mayor competencia de manejo y también de respecto a infraestructura a pacientes que están en una situación de dependencia por problemas físicos. Y todavía los problemas en el ámbito de salud mental, por ejemplo, las demencias, ¿no? Puede ser uno de los factores donde haya menos oferta de recibir a este tipo de pacientes. Ya, porque obviamente requieren de un manejo mucho más complejo y un equipo multidisciplinario también, ¿no? Más calificado, ¿no? O sea, para poder trabajar los problemas conductuales, ¿no? Asociados a esta patología. ¿Mm? Y dice que la mayoría dice contar con minutas alimenticias y protocolos en caso de fallecimiento de adultos mayores, ¿ya? Yo puedo decir que al lado de la universidad existe lo que antes se llamaba el hospicio, ¿ya? El hospicio antiguo, que era uno que estaba aquí en la Florida, en una casa antigua, muy lúgubre, donde había cuidados básicos, pero yo me atrevo a decir
que cuando después del terremoto, donde esa casa quedó inhabitable y las personas mayores fueron puestas en distintos lugares, entre esos estuvieron un tiempo en Vilche, y finalmente quedaron en estas casas que están al lado de la universidad. Y cuando uno va ahí, uno dice, bueno, efectivamente esta población se vio muy beneficiada con este cambio. ¿Por qué? Porque ahí hay un equipo de salud, hay médicos, hay enfermeras, hay kinesiólogos, qué sé yo, unos audiólogos que están trabajando con ese grupo, que es un grupo de alta complejidad porque son adultos mayores vulnerables, es decir, que tienen una trayectoria de vulnerabilidad, no que son vulnerables solo porque son mayores, sino que han sido vulnerables en otras etapas de la vida. Por lo tanto, es un grupo bastante complejo respecto a eso. Pero uno puede observar que la infraestructura y que las rutinas y que los controles de salud son bastante mejores que lo que ocurría, ¿no?, en las condiciones anteriores al terremoto. ¿Ya? Entonces, uno puede decir, sí, hemos avanzado, sí, falta mucho para avanzar, por supuesto que falta mucho para avanzar. Eso no lo podemos desconocer, ¿ya? Pero por lo menos, ¿no?, se ha ido avanzando en ciertas normativas que regulan, ¿no?, estos establecimientos, teniendo claridad que hay un porcentaje grande de este tipo de instituciones que funciona de manera clandestina, es decir, sin resolución sanitaria y por lo tanto sin supervisión ni de salud ni del Senado. También hay un manual, ¿no?, del Servicio Nacional del Adulto Mayor respecto, dice, del asistente de apoyos y cuidado, un programa de cuidados domiciliarios, que contiene información y orientaciones en las áreas de nutrición, salud mental, física, etcétera, etcétera, que ustedes también lo pueden encontrar en la página del Senama, que lo que busca, ¿no?, es entregar ciertas directrices para las personas que están realizando tareas de cuidado informal, ¿ya? También ha ido avanzando bastante, ¿no?, sobre todo en el ámbito de salud, ciertos equipos de salud primarias que trabajan con los cuidadores informales de manera permanente, ¿ya? Por lo tanto, no, yo creo que esa es un área que ha tenido avance. Por supuesto, requiere mejorar los programas, generar los modelos, aumentar las coberturas, pero de a poco se ha ido instalando eso en los centros de salud primaria. Y hay otro programa que se llama Chile Cuida, ¿no? Nosotros por alguna razón tenemos esto de ponerle Chile Cuida, Chile Ayuda, Chile no sé qué, pero bueno, es parte del cliché, ¿no? Pero es un programa, este Chile Cuida, que es parte del sistema de protección social, ¿ya? Y entrega apoyo a las personas en situaciones de dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y sus redes. Entonces, este es un programa que originalmente se inicia en algunas comunas del país como un programa piloto, con la idea de ir después generando las adecuaciones e ir ampliándola a otras comunas, ¿ya? ¿A quién está dirigido? Bueno, ahí dice al 60% de los hogares más vulnerables del país, ¿ya? Y que presenten un integrante en situación de dependencia, de acuerdo al registro social de hogares, ¿ya? También a las personas mayores de 60 años en situación de dependencia, ¿ya? A los niños, niñas y adultos en situación de dependencia, estamos hablando aquí, por ejemplo, gente que tenga alguna discapacidad, y también a los cuidadores y cuidadoras. Ahora, es un proyecto que, como ustedes observan ahí, parte, ¿no?, en distintas comunas y en la región del Maule, en San Clemente, ¿ya? Y que se proyectaba ir avanzando. Por lo tanto, es un programa que entrega soporte, apoyo y también capacitación y orientación, ¿ya? Se busca, ¿no?, ir avanzando en generar un modelo de cuidado, porque lo que no se quiere es que las personas que requieran cuidado sean institucionalizadas. Entonces,
cómo es que se avanza en que las personas que requieren cuidado puedan permanecer en sus casas, con sus familias, pero que la labor no sea desarrollada exclusivamente por la familia, sino que existan, ¿no? Programas estatales que puedan contribuir a alivianar el desgaste, a hacerse cargo, por ejemplo, lo que pasa con los centros diurnos, ¿no? Que son estos programas intermedios, donde la persona que tiene un nivel de dependencia en algún ámbito no completo, pasa durante el día y desarrolla distintos tipos de actividades, pero sigue pernoctando y permaneciendo vinculado a su familia. Respecto a algunos datos, ¿no? En términos de los servicios geriátricos, ahí se señala que, bueno, el Reino Unido, España y Costa Rica, entre otros países, recomienda un geriatra por cada 10.000 adultos mayores, como la recomendación internacional. O bien, uno por cada 4.000 mayores de 75. ¿Ya? En Chile, en el año 2007, había 20 geriatras en todo el país. ¿Ya? En el último recuento que yo vi, ¿no? Habían 260. ¿Ya? Han aparecido muchas información respecto a la necesidad de ir avanzando en la formación de especialistas en geriatría. ¿Ya? Así como ocurre probablemente si este curso hubiese sido un curso electivo y no un curso obligatorio, probablemente muchos de ustedes no estarían en este curso, sino que estarían en otros cursos, por ejemplo, dedicados a la infancia, a los adultos. ¿Ya? Entonces, también en las especialidades médicas pasa que no hay tanta preferencia por especializarse en geriatría. Entonces, se han generado algunos incentivos para ir aumentando la cantidad de becas de especialistas en esa área, para ir disminuyendo la brecha. ¿Ya? Dice que al 2018, ¿no? Con más de 2,8 millones de personas mayores de 65 años en Chile, el sistema público solo tenía 44 geriatras. Si uno piensa, por ejemplo, aquí en Talca, tampoco hay tanto geriatra, hay personas, hay médicos que se han dedicado a trabajar con personas mayores y que tienen una expertise en la práctica, pero no tienen la especialidad de geriatría, ¿ya? Que es diferente, ¿ya? También dice que con la existencia de los servicios especializados en adultos mayores se puede prevenir la pérdida de funcionalidad en estos, a la vez que permite a las familias mantener una vida con funciones equitativas y una organización adecuada de las necesidades de cada uno. ¿Ya? Entonces, también es importante que han ido apareciendo, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, en el tema del movimiento, ahí los kinesiólogos, ¿no? Tienen bastante avance, ¿no? Respecto a programas que contribuyen a mantener la autonomía y la funcionalidad física, ¿no? De las personas mayores. Pero obviamente se requiere mucho más trabajo para evitar, ¿no? La necesidad, el requerimiento de servicios geriátricos. Me acuerdo alguna vez en un curso con unos geriatras, ¿no? Uno de ellos decía, bueno, nosotros como especialistas una de las cosas que más hacemos es disminuir la cantidad de fármacos que utilizan los pacientes. Porque claro, si tú vas con el paciente a distintos especialistas, no geriatras, cada uno de ellos va a mirar su área de especialización, probablemente va a indicar un tratamiento. Pero el profesional que tiene la capacidad de tener esta mirada integral del paciente es el geriatra. Y muchas veces ahí, en relación con los especialistas, ¿no? Es capaz de reducir el consumo de fármacos a un consumo más racional, cuidando, ¿no? El estado de salud del paciente en general. Entonces, probablemente es una especialidad que va a ir en aumento. También se necesita educar a las personas mayores y a las familias en la idea de consultar a un geriatra
en un momento y dejar de consultar solamente a los especialistas para poder compatibilizar esta mirada especializada en vejez. ¿Qué ocurre, ¿no? con los cuidados, formales e informales? Bueno, lamentablemente, ¿no? han ocurrido noticias bastante dolorosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, lo que ocurrió en el incendio en Chicoayante, ¿ya? En un hogar de ancianos. Este era un hogar con resolución sanitaria, con un modelo de atención bastante progresista, diría yo, donde tanto las familias como los adultos mayores manifestaban que era muy adecuado en el trato, en las actividades. Por lo tanto, uno no puede decir que hubo negligencia desde ahí, pero sí por razones de que hubo un problema ahí en la calefacción, se generó un incendio y murieron varios adultos mayores, y las personas que murieron fueron adultos mayores postrados, ¿ya? Entonces generó una gran alarma, ¿no? Respecto a eso, el impacto que generó en el equipo, en los otros residentes, en los familiares de los fallecidos, ¿ya? Pero a pesar de eso, nunca apareció una queja respecto a la institución, ¿ah? Porque había una valoración de que efectivamente había un buen trato hacia las personas mayores y el programa de trabajo era bastante bueno. Entonces, también uno dice, incluso en instituciones como esa, ¿no? Es necesario un resguardo permanente de las instalaciones, ¿no? Para evitar tragedias como esta. También, ¿no? Esta otra noticia, ¿no? Que no es un país para viejos, ¿no? El pacto suicida de Jorge y Elsa. También, como hemos visto en otras clases, ¿no? El tema de evitar generar cansancio, preocupación, desgaste a la familia. Muchas veces las personas mayores realizan este tipo de pactos, ¿no? Y a veces, ¿no? Cuando es una persona que tiene un nivel de dependencia no tan extrema, sino que hay una pérdida parcial de la autonomía, muchas veces con el temor de lo que se viene, ¿no? Para ellos y para sus familiares, lo que hacen es tomar decisiones tan dramáticas como esta, ¿no? Entonces, me parece a mí que el tema del cuidado requiere, ¿no? Una mirada tanto para los cuidados formales como informales, ¿no? De una preocupación, porque trabaja con la población mayor más vulnerable, más indefensa, ¿no? Aquella que no tiene la capacidad muchas veces de denunciar, o no tiene la capacidad de salir de ese lugar, o de dejar de vivir con esos parientes. Entonces está en una situación de mucha vulnerabilidad, por lo tanto requiere, ¿no? De una supervisión, de un acompañamiento también. Bien, eso era lo que yo quería compartir un poco como contenido en la sesión de hoy día. Me gustaría dejar unos minutos para sus preguntas o reflexiones finales. Dudas, consultas, comentarios. Profe, hay una compañera que le dejó una duda en el chat. La duda que tiene que ver con las páginas, ¿sí? ¿Esa duda? Sí, parece que sí. Lo que pasa es que cuando yo subo el texto, ahí les pongo en los avisos cuáles son las páginas que tienen que leer, ¿ya? Entonces, cuando suba el texto, ahí les voy a especificar, digamos, las páginas. Respecto al contenido que revisamos hoy día, dudas, comentarios, opiniones, alguna reflexión al respecto. Profe, ¿cómo se puede motivar a un adulto mayor en el sentido de que a veces vemos mucha sobreprotección de los cuidadores, pero hay veces que los adultos mayores, yo lo vi acá, hay abuelos, sobre todo
no abuelo, adulto mayor, hombre, que, no sé si la palabra, son muy servidos y ven que pueden hacer las cosas, pero no quieren. Y es más carga para el cuidador. ¿Cómo se puede motivar eso? Es que igual acá, como ya son personas de otras épocas más antiguas, puede que influya harto eso. Pero para generar un cambio o algún ¿Como qué tipo de cosas, por de ejemplo? cambio. ¿Como qué tipo de actividades? Porque también ahí, si tú hablas de hombres mayores, un poco lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Vamos a ver en qué contexto se socializaron esos hombres. O sea, si alguien, no sé, nunca hizo su cama, ni a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40, le parece que le están pidiendo algo extrañísimo poder hacerlo a los 80, digamos. No, ¿Mm? a lo que voy yo, a ver, porque me acuerdo acá que, pongamos, acá como es campo, antiguamente muchas veces habían baños afuera Sí. y habían abuelos que ya tenían capacidad adultos mayores que tenían capacidad de movilización y cosas así, poder moverse, autonomía, pero pasa confort de allí, pásame esto de acá, pásame esto otro, pásame esto otro. Y si uno les decía que por favor, o veían a las mujeres ocupadas, igual dejar de hacer las cosas para atenderlos a ellos en cierto sentido. Pero ese es un tema cultural, ¿ah? Ese es un tema cultural, pero también ahí es importante insistir, ¿no? Explicar, probablemente no es algo que tú vas a resolver rápidamente, ¿no? Porque en el fondo lo que yo quiero está primero que que la tarea que está haciendo la otra persona. Lo escuchaba yo la otra vez en una paciente, en una señora mayor que también decía, o sea, yo estoy ocupada, ella cuida a su marido, que también es mayor, yo estoy ocupada, pero el Señor dice, yo quiero esto y lo quiero aquí ahora. Entonces cuando ella le dice, espérame, él se enoja, entonces ella eso la cansa, la desgasta, la enrabia, ¿no? Porque ella tiene que explicarle cada vez que no es que ella no lo va a hacer, sino que en ese minuto no puede. Entonces eso que ella espera que él entienda rápidamente, no ocurre porque el Señor está acostumbrado a que las cosas siempre se han hecho cuando Él se le ha dado la gana, y por lo tanto ahora le están pidiendo algo extrañísimo, ¿ya? Que Él se resiste a eso, ¿no? Es como perder también su estatus, ¿no? Porque si antes corrían y ahora no corren, también es algo. Entonces, me parece que si la persona es un adulto mayor que tiene un envejecimiento normal en términos cognitivos, porque si es alguien que tiene un deterioro importante, va a ser mucho más difícil, ¿no? Que pueda integrar ese nuevo aprendizaje. Pero en alguien que no tiene un deterioro tan avanzado, sí es importante que la persona insistir con la idea de dejarle, por ejemplo, todas las cosas ahí, y que la persona haga sus cosas de manera autónoma, que aprenda a esperar, pero hay que ser insistentes porque es instalar un nuevo hábito. No es algo que ocurra solamente con la explicación, sino que tiene que ir asociada la explicación con la acción, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. Pero no la tienes tan fácil, te aviso. Profe, No, sí me di cuenta. con eso mismo, o sea, como que se tiene la creencia, siento yo, de que los adultos mayores como que ya tienen tan formada su vida y sus paradigmas mentales, que es muy difícil que un hábito que hicieron toda su vida no lo sigan haciendo, o que un hábito que nunca han hecho se haga. O sea, ¿usted cree que se puede? O sea, que de verdad si uno insiste, porque nosotros estamos viviendo ahora por la pandemia con mi abuelo, y eso igual ha sido interesante. Por todo difícil, me imagino. Difícil, sí, muy difícil. Entonces hay obviamente actitudes y hábitos que a uno como que lo sacan, po. Entonces, obviamente uno intenta llevar la fiesta en paz, pero ¿qué pasa si uno insiste y ese hábito no lo deja de hacer? Eso igual a veces frustra un poco. Yo creo que es necesario asumir que es una situación compleja,
O sea, no estoy diciendo que esto sea algo fácil, ¿no? Cualquier cambio de hábito, de forma de funcionar para cualquiera de nosotros es difícil. Si es algo que está instalado, validado a partir de la práctica de años, ¿no? No es tan fácil. Sin embargo, insisto, si es una persona mayor que tiene un nivel de funcionamiento cognitivo que le permite, probablemente requiera de ir ensayando esta nueva práctica, pero también no solamente en el discurso, sino que también asumir las consecuencias. Por ejemplo, cuando alguien dice algo de manera inadecuada, por ejemplo, estoy hablando de un adulto mayor que pide algo de una manera inadecuada, y la respuesta es, yo siempre lo he hecho de esta manera, no vas a venir tú a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Bueno, quizás ahí es importante trabajar en la idea que depende cómo uno diga las cosas, tiene consecuencias. Entonces, si yo como persona mayor tengo una forma de decir las cosas y esa forma de decir las cosas genera daño o genera problemas en los otros, yo también como persona mayor me tengo que hacer cargo de eso. O sea, yo quiero además cargar con la consecuencia de que las otras personas se van a sentir agredidas o eso va a generar más problemas. O sea, no solamente con mi estilo y los otros se lo tienen que bancar, sino que también yo me hago cargo de eso. Entonces, dependiendo del funcionamiento cognitivo, digamos, uno podría trabajar en esa línea, pero también en educar hábitos, como también uno lo hace con otras etapas de la vida, o sea, generar las consecuencias. Por ejemplo, estoy hablando de decir, no sé, no tiene que comer, no sé, una cantidad de cosas en la noche porque le hace mal. Y la persona, sabiendo que le hace mal, o sea, asumiendo, no estamos hablando de alguien sin deterioro cognitivo patológico, ¿ya? Quiere asumir el riesgo de eso, bueno, eso significa que la persona, teniendo la información, elige libremente hacer algo. Pero eso significa que, por lo tanto, tiene que asumir las consecuencias de eso, ¿no? Porque, o si no, bueno, te lo voy a poner en un caso cotidiano. Mi mamá, que es una persona bastante mayor, le gusta comer dulce, pero cuando come muchos dulces, le da acidez. Le da acidez, pero ella, como le gusta mucho, entonces la próxima me va a hacer mal, no, si a mí no me hace mal. La 15ª vez, y no me va a hacer mal. Entonces ahora, bueno, dice, bueno, ella toma agua con bicarbonato cuando le duele, le da acidez. Entonces, bueno, ahora tú te tienes que probar el agua con bicarbonato, porque tú asumiste el riesgo sabiendo lo que iba a pasar. Entonces yo ya no lo voy a hacer por ti, lo tienes que hacer tú porque en el fondo tú te tienes que hacer cargo de tu decisión. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que no es fácil, estamos de acuerdo que no es fácil, pero existe una posibilidad de ir avanzando, probablemente no todo lo que uno quisiera, no a la velocidad que uno quisiera, pero de repente hay pequeños pasos que generan un cambio positivo. Muchas gracias, profe. Probablemente a partir de la pandemia, ¿no? Nos ha pasado que muchas de las familias que antes no vivíamos con personas mayores, ahora sí vivimos con personas mayores. Y eso ha generado todo un cambio, ¿no? En la dinámica, desde el espacio, los tiempos, los estilos, los hábitos, ¿no? Y eso probablemente, así como van las cosas, probablemente no sea lo que se pueda revertir tan fácilmente, ¿no? Difícilmente esas personas, terminada la pandemia, van a volver a vivir solos. Un porcentaje se va a quedar viviendo con la familia donde fue reubicada. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Comentarios? Profe, cuando hablábamos de la sobrecarga de los cuidadores, más que nada se refería a los cuidadores informales o a los dos tipos. A los dos tipos. A los dos tipos. Si tú estás haciendo, o supongamos que tú trabajas en una residencia, ¿no? También aplicas el SARIT para medir el desgaste de los cuidadores. O sea, los cuidadores que trabajan en residencias tienen un nivel de desgaste importante, muchas veces por el tipo de labor,
pero también por la cantidad de personas a las que tienen que atender, el sistema de turnos. Entonces, eso se mide con el mismo instrumento, y tú a partir de eso puedes desarrollar un programa de trabajo de cuidadores. Yo me acuerdo que nosotros hace algunos años atrás, ya no me acuerdo cuánto, hicimos desde la escuela un proyecto que se llamaba Cuidando al Cuidador, no es muy original porque todos se llaman así, con cuidadores formales del Hogar de Cristo, ¿ya? Y fue realizado en conjunto con 2 estudiantes que eran voluntarias, ¿no?, de este programa. Y trabajamos con adultos mayores, o sea, perdón, con cuidadores formales, y en sus relatos ellos también hablaban de lo que implica para ellos el cuidado, porque ellos generan una relación afectiva también con los pacientes. O sea, es una relación cotidiana por la cantidad de horas, conocen su historia de vida, conocen su evolución, conocen las complejidades que tienen, por ejemplo, respecto a las relaciones familiares. A eso se suman las características de la institución en la cual están trabajando, el nivel de ingreso, el sacrificio que tiene para ellos, ¿no?, el trabajo, este tipo de trabajo respecto a las relaciones familiares. Entonces, también hay un desgaste. Hay otras variantes, digamos, que probablemente no aparecen, ¿no?, que se aparecen en los cuidadores informales, pero también hay desgaste. O sea, a mí me parece que no cualquiera elige ser cuidador de adulto mayor. Creo que también ahí es interesante explorar respecto a las motivaciones que permiten que una persona elija, digamos, ese tipo de trabajo, porque convengamos que el sueldo no es la motivación principal, convengamos, ¿no?, que las labores de cuidado son habitualmente bastante mal pagadas, digamos. Entonces, ahí también se trabajó con el SARI, también se trabajó en un programa de desgaste del cuidador, y fue un programa bastante interesante, bastante bonito, duró varias semanas, digamos. Entonces, sí también ayuda a eso, ¿no? O sea, ayuda el SARI, digamos, no está focalizado solamente en la población de cuidadores informales. Ya, profe, ok, gracias. Bien, siendo las 11:30, vamos a dejar la sesión hasta acá. Yo les voy a subir la clase, las grabaciones y también el texto con la especificación de las páginas, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Hay algunos centros por ejemplo, para hacer voluntariado, para trabajar con personas de tercera edad, adulto mayor? Sí, yo sé que me acuerdo que el Hogar de Cristo, ¿no?, que tiene un ELEAM, un establecimiento de larga estadía, trabajaba con voluntarios, pero son personas, ¿no?, que de alguna manera generan un compromiso para realizar algunas labores que la institución delega en los voluntarios. También recuerdo un centro diurno, ¿no?, que está en la Carlos Trupp. También ellos trabajaban con voluntarios y que trabajaban con voluntarios, y esos voluntarios tenían un rol bastante activo. Por ejemplo, desarrollaban ciertos talleres de manualidades con los residentes, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación, digamos, entre las instituciones y el voluntariado. Ahora, mi opinión personal es que el voluntariado debe estar organizado e inserto dentro de la dinámica de la institución. Creo que el voluntariado no puede operar de manera autónoma. No pueden hacer cualquier cosa porque son voluntarios, sino que la institución debe definir cuál es el ámbito de acción de los voluntarios, para que no se genere de alguna manera una relación un poco inorgánica, digamos. Tiene que ser, ¿no?, una relación donde de alguna manera sea funcional los voluntarios a la residencia. Claro, o sea, como que digamos, si en ese caso la fundación
Entonces, porque una vez yo fui al Hogar de Cristo, el que queda ahí por la Poniente, fuimos con un programa para un curso que yo hice de corte y pintura de cabello. Ajá. Y entonces teníamos que ir a hacer una práctica y fuimos allá y les dimos un día como tipo de spa para los hombres y mujeres que quisieron. Y fue bien Este es el bonito. lugar, el Alberto Hurtado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ese nos llevó las hermanas adoratrices, nos llevaron de allá. Ellos tenían un convenio, entonces a las alumnas nos llevaron allá. Y fue bien bonito el día de compartir con ellos. Y obviamente nos indicaron, estaba una persona a cargo, supervisaba todo lo que se hacía, nos decía qué cosas sí o qué cosas no, y fue muy, muy bonito el día. Claro, de repente hay voluntarios que van a estas residencias solamente para conversar con los adultos mayores. Sobre todo aquellos que no tienen, por ejemplo, muchas visitas de familiares, están estos como voluntarios de acompañamiento. Entonces su único rol es ir en los horarios de visita a compartir con aquellos que no reciben visita. O a veces realizan labores no sé, de ayuda, por ejemplo, a los cuidadores, por ejemplo, no sé, se encargan de una parte, una tarea que sea menos compleja en la labor de cuidado para aliviar a los cuidadores formales, ¿no? Entonces, dependiendo de la lógica, ¿no? Y de las funciones que la institución le permite, ¿no? A los voluntarios. Entonces, a veces aparecen estas campañas, como la que dices tú, no sé, como la campaña así como del spa, como de la peluquería, qué sé yo, o la campaña, no sé, del Día del Adulto Mayor o de la Navidad, que son como, de alguna manera son actividades que son aisladas, que no están insertas en la rutina cotidiana. Entonces, ahí hay que ver cuál es el rol, ¿no? de los voluntarios y cómo esa tarea efectivamente está al servicio de las personas mayores, ¿no? Porque ahí hay un tema a mí que me parece interesante de analizar, ¿no? El rol del voluntariado. Sí, los voluntariados igual ayudarían bastante, ¿no? O sea, como en la labor de involucrarnos más con la población adulto mayor de una sociedad. Entonces, no necesariamente siempre haya un pago de por medio, sino, por ejemplo, eso que dice, ir y acompañar a los que no reciben casi visitas, en una dinámica así muy tranquila, obviamente supervisado. Encuentro interesante. Claro, pero eso implica un compromiso también, porque Claro, sí. lo peligroso es que yo voy cuando tengo tiempo y dejo de ir, y eso genera más daño. Yo ahí prefiero que no existan voluntarios. O sea, Claro, porque no es un juego, claro, no es como que claro, voy una sola vez y claro, como que ya fue por diversión. No, exacto, claro, porque tiene también, toda la entonces, razón. yo En tengo una serio. relación conflictiva con el voluntariado. Me parece que el voluntariado debe estar regulado y formalizado. Estos programas, ¿no? Que la gente da tiempos. Entonces uno dice, pues no sé, yo soy buena, no sé, para tocar guitarra, entonces yo puedo ir, no sé, una vez a la semana a tocar guitarra, a cantar con las personas mayores, o yo soy buena, no sé, para tejer o para la jardinería o para no sé qué. Entonces, de alguna manera yo dono una cantidad de tiempo semanal a una institución, dependiendo de mis talentos y de mis intereses. Entonces, a mí me parece que es imprescindible ir vinculando a las residencias a la sociedad en general, ¿ya? Y no que operen como islas, de alguna manera, que es un poco lo que ocurre con los hogares de niños De y los niñas, niños, ¿no? Claro, claro, que están niños, como niñas, sí. insertos, pero aislados de la comunidad. ¿Ya? La idea es que sean un grupo más dentro de la comunidad en general, ¿no? Yo tengo un conocido que trabaja en hogares en Santiago, ¿no? Y ellos han hecho cosas interesantes, por ejemplo, sobre todo en esta situación de pandemia, ¿no? Donde gente de la comunidad, del sector, que, no sé, toca guitarra, para el 18 se ponía a cantar afuera del hogar, porque como no podían entrar, podían cantar.
desde afuera. Entonces, cómo de alguna manera se va integrando a este tipo de establecimiento a la red de organizaciones e instituciones que están insertas en un territorio. Yo creo que tenemos que avanzar un poco hacia allá, ¿no? Claro, sí, tiene razón, porque de todas formas, claro, de todas formas se crean vínculos y Sí. sea que la persona no responda al compromiso o pase algo, igual sí debe ser complejo para los que están ahí. Exacto. Sí, Que porque sí, alguien se tiene entonces que puede ser cargo de más eso. perjudicial que beneficioso, o sea, crear esos vínculos y después romperlos o por lo que sea. Claro, tiene sentido lo que menciona. Claro, o lo que pasaba, por ejemplo, me acuerdo en el colegio de mis hijas, me imagino que en varios colegios pasa eso, ¿no? Que para la semana aniversario del colegio todos hacen cosas sociales. ¿Ah? Y un clásico era ir a una once ¿cómo se llama esto? Al hospicio o a algún hogar de ancianos, ¿ya? Y a mí me generaba conflicto. O sea, me parece bien que los jóvenes tengan actitudes solidarias, que conozcan la realidad y que todo lo demás, pero eso era como un detalle, digamos, una vez al año, o sea, aparte de que los adultos mayores vayan a pasarlo bien, a entretenerse, a recibir regalos, una once rica y todo, ya, pero ¿y qué más pasa, digamos? O sea, creo que eh, me parece que eso genera bastante poco impacto, ¿no? Yo más bien lo percibo como eh, eh, pagar las culpas que como otra cosa, más que tengo un impacto con las personas Claro, mayores. claro, sí, no Claro, tiene ese sentido de permanencia en el tiempo, sino no es me hago más cargo. como, sí, es más como egocéntrico de, yo fui a hacer una labor de voluntariado una vez al Claro, año y llevamos sí. regalos y cosas así. Claro, Sí, sí, creo sí. que eso en la práctica nos sirve de mucho. Creo que es mucho más importante asumir un compromiso. Podría subsidiar, digamos, en situaciones importantes, ¿no? Pero yo creo que hay que darle una vuelta a este tema del voluntariado, que me parece que es un gran desafío, me parece que es un aporte importante para las personas, para todas las personas, no solamente para las personas mayores, sino que también para los voluntarios. Creo que es un ámbito relevante, pero tiene que ser construido al servicio de quienes de los beneficiados y no al servicio de quienes entregan, para sentirme bueno, para pagar las culpas, por lo que sea. Bien, Sí. chiquillos, lo dejamos hasta aquí, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana, este es un fin de semana importantísimo, así que yo espero que que vayan a votar, no importa lo que voten, pero vayan a votar, porque es relevante. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, Ok, profe. Gracias, profesora, que esté muy bien. chao, chao, Chao. Chao, profe, gracias. chao, chao.